Cordial saludo a los estudiantes del grado sexto. Hoy vamos a hablar acerca de los tejidos animales, los cuales están conformados por células y la unión de estas células que los van a poder constituir estructuralmente. Los tejidos animales se ha generado estas diferentes estructuras debido a que en el curso de la evolución se han dado distintos grupos animales, los cuales ya los hemos estudiado en clase, como es el ejemplo de uno de los más sencillos, como son los poríferos, que ellos no tienen tejidos, pero están constituidos de muchas células, lo cual lo hace un organismo. Dependiendo también de esta evolución, han alcanzado diversos grados de complejidad, es decir, que van a tener distintos tipos de tejidos y a partir de estos tejidos la formación de órganos. Como resultado de esta especialización y división del trabajo, todas las células en el momento de la procreación, de la fecundación, se van a multiplicar y estas células van a ser, si dicen blanco, como era el ejemplo que les ponía, van a ser células madre, células en blanco, que posteriormente van a tener una especialización dependiendo la información genética que tengan para constituir el tejido que venga dentro de esa información genética. Y según esto, poder desempeñar una función concreta, teniendo en cuenta también que estos tipos de tejidos van a unirse entre sí, asociándose, formando finalmente a los órganos. En esta diapositiva nosotros encontramos la parte de el origen de los organismos, que ya lo habíamos visto también en clase, en donde tenemos que la célula es la unidad básica, fundamental, estructural y fisiológica de todos los seres vivos. Cuando se da la unión de células, damos origen directamente a los tejidos. La unión de tejidos me va a generar un órgano. En este caso tenemos el estómago, que se evidencia que tiene distintas capas y distintos tipos de tejidos. Y la unión de esos tejidos que me dan la formación a los órganos me van a dar origen a un sistema, en este caso el sistema digestivo, y por ende a un organismo vivo y completo. Funciones de los tejidos de los animales. Dentro de las funciones de los tejidos de los animales, aparte de constituir órganos, cumplen estos que son muy importantes, como son el permitir el movimiento, dar estructura y sostén, proteger y aislar, incorporar y transformar sustancias, transportar nutrientes, gases y sustancias de desecho a través de todo el cuerpo. El origen de todas las células en los animales se da a partir de la fecundación, que la observamos aquí, en donde el espermatozoide se introduce dentro del óvulo, formando un nuevo individuo y combinando la información genética del padre y de la madre del nuevo individuo. Esta formación, esta unión va a generar la formación del cigoto, el cual pues debe sufrir muchas divisiones mitóticas, o sea, multiplicación de células, para transformarse en una esfera de células, como lo vemos acá. En los primeros estadios, en donde tenemos unas cuantas células y posteriormente encontramos que esas células se siguen multiplicando vertiginosamente, formando un cigoto completo, en donde tenemos muchas células en blanco que posteriormente, por acción de un grupo de genes, van a definir qué especialidad va a tener cada una de estas células. En la clasificación de los tejidos animales tenemos 4 grupos básicos: el tejido epitelial,
el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En el tejido epitelial, también llamado, lo podemos encontrar como epitelios, están formados por células estrechamente unidas y ordenadas en capas planas. Estos tejidos recubren diversas cavidades y conductos del cuerpo y forman la piel. De ahí su importancia. Cuando hablamos de que recubre diversas cavidades de conductos, encontramos que va a cubrir toda la parte del sistema digestivo, la parte interna. Los tejidos epiteliales se clasifican de acuerdo con su función. Vamos a tener epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. Epitelios de revestimiento. Los epitelios de revestimiento son los encargados de recubrir la superficie corporal y las cavidades internas del organismo, y existen dos clases. La primera son los epitelios de revestimiento externo, que son los encargados de proteger al organismo de daños causados por golpes, deshidratación, radiación ultravioleta e invasión bacteriana. Este tipo de epitelio nos refiere directamente a la piel, siendo la piel el órgano más grande del cuerpo y el encargado de proteger a todos los órganos internos y vitales del organismo. Los protege de invasión bacteriana debido a que es una capa protectora que evita que las bacterias entren fácilmente al organismo. También protege al organismo de la radiación ultravioleta, debido a que la piel es el primero que recibe este tipo de rayos, evitando que entren a los órganos vitales, generando enfermedad o daño de tipo genético en cada una de sus células. También nos protege de daños por los golpes que puedan ser causados, debido a que evita que el impacto llegue hacia algún órgano vital. Y finalmente la deshidratación, puesto que evita la salida de agua de nuestro cuerpo, siendo esta una capa impermeable que no permite que salgan estas moléculas en forma de vapor. El siguiente epitelio es el epitelio de revestimiento interno y realiza las funciones como cubrir la superficie interna del sistema digestivo, absorber nutrientes, cubrir los conductos del sistema respiratorio. Es importantísimo tener en cuenta el epitelio de revestimiento interno, puesto que recubre toda la longitud del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, teniendo una vital importancia debido a que en muchos de los órganos del sistema digestivo se necesita hacer un movimiento llamado peristaltismo que los tejidos deben brindar para que pueda bajar y transportarse el alimento que es ingerido. También es importante en la absorción de nutrientes, puesto que la absorción de nutrientes se da en el intestino delgado y este intestino está recubierto de el epitelio de revestimiento interno. Si no tuviera esta capacidad, no tendríamos la facilidad de absorber los nutrientes propios para el metabolismo del organismo y también el absorber el agua para mantenernos hidratados. Y en cuanto al cubrir los conductos del sistema respiratorio, este epitelio las va a revestir, generando en este tipo de órgano, en todo el sistema respiratorio, secretar mucus para evitar su propio desecamiento, es decir, que evita que todos los tubos, los bronquios, la parte respiratoria se mantenga siempre húmeda y esto con el fin de atrapar partículas de polvo que generalmente inhalamos. Muchas de esas células poseen cilios sobre la superficie, siendo estos cilios los que empujan el mucus con su carga de cuerpos extraños hacia la garganta y finalmente hacia la nariz, que es lo que conocemos como moco. Dentro de los epitelios
de revestimiento tenemos dos tipos de epitelios, que son los epitelios simples y estratificados. Y estos están formados por células entre las que apenas existe sustancia intracelular. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente están muy unidas. Hay una célula prácticamente pegadita a la otra. Podemos decir que existen simples si solo tienen una capa de células y estratificados si están constituidas por varias capas de células. En el siguiente dibujo podemos observar claramente cuáles son los epitelios simples y estratificados dependiendo de también su función. Tenemos el epitelio simple pavimentoso, que como podemos observar en la gráfica, simplemente es una capita de células muy compactas y en este caso las vemos que son aplanadas y poco anchas, ¿no? Estas son las encargadas de tapizar el corazón y el interior de los vasos sanguíneos, generando un pequeño tejido que está dentro de los vasos sanguíneos que se llama endotelio. En el epitelio simple cúbico, su nombre lo dice, aquí podemos observar claramente que las celulitas, solo hay una capa de esas células, pero tienen una forma de cubito y está una muy compacta con la otra. Está compuesto evidentemente por las células cúbicas y cuyo núcleo es esférico y central. Aquí podemos observar que el núcleo de la célula está en el centro de la celulita y tapiza la superficie del ovario y los túbulos renales. Entonces, la parte interna de los ovarios femeninos va a estar recubierta por el epitelio simple cúbico. En el caso del epitelio simple prismático, pues nos damos cuenta nuevamente que solo hay una capa. El caso de estas células es que ya son un poco más alargadas y su núcleo está desplazado más hacia su base, o sea, más hacia abajo, y ellos pueden presentar microvellosidades y se encarga de tapizar el interior del intestino delgado. Este tipo de tejido es muy importante en la absorción de nutrientes en los procesos digestivos. Y continuamos entonces con los epitelios estratificados, que los encontramos en el epitelio pluriestratificado pavimentoso. Si nos damos cuenta, la palabra pluriestratificado nos quiere indicar que tiene muchos estratos o muchas capas, como lo podemos observar en el dibujito. Vemos unas capitas de unas células sobre otras, igual muy compactas. Las células de sus capas son más profundas, observamos que son cúbicas y se vuelven más aplanadas a medida que se aproxima a la superficie. Aquí lo podemos observar claramente. Recubre la superficie externa, la epidermis, del cuerpo de los vertebrados, así como la boca, la faringe, el esófago, la vagina y el recto. Este tipo de tejido nos va a permitir que se dé movimiento en estos órganos que nos acaban de mostrar. En la boca, todos sabemos que en el momento de la masticación, en el momento de hablar, siempre la boca va a tener un movimiento. Por esa razón está constituido de este epitelio, lo mismo que la faringe. La faringe tiene un movimiento peristáltico que lo que hace es empujar el alimento hacia abajo para que llegue directamente al estómago, igual que el esófago. En el caso de la vagina también tiene movimiento, todo el canal vaginal tiene algunas contracciones. En el caso de los cólicos menstruales, que son prácticamente pequeñas contracciones, son movimientos del canal vaginal que lo que hace es tratar de eliminar las sustancias que están dentro del útero en el caso de la menstruación. Por eso en muchos casos existe dolor, por esas pequeñas contracciones que se dan con los cólicos menstruales, tratando de eliminar el tejido endometrial.
Y finalmente el recto, que pues es un esfínter y también va a tener movimiento de apertura o cerramiento de este mismo para permitir el paso de las heces fecales. En el epitelio pseudoestratificado nos damos cuenta que sí hay unas capas, pero están un poco más desordenadas. Este epitelio también posee cilios o como pequeños pelitos y forman una única capa. Pareciera que no fuera estratificado, pero sí, es una única capa, solo que los estratos no están bien definidos porque están en desorden. Pueden alcanzar diferentes alturas las celulitas y presentan un aspecto estratificado, como lo que acabamos de nombrar. Recubre los conductos del sistema respiratorio. Estos son los que se van a encargar de recubrir los bronquios, los bronquiolos, la parte interna de los pulmones. Y finalmente tenemos el epitelio glandular, que es el encargado de la secreción o producción de diferentes sustancias independientes de su propio metabolismo y que serán utilizados en otros sitios. La importancia de este epitelio es que definitivamente van a generar y a construir glándulas que son de vital importancia para el funcionamiento del organismo, tanto metabólicamente como de excreción. Tenemos dos tipos de glándulas, las glándulas exocrinas, que pues tienen conductos o túbulos que se abren hacia la superficie, o sea, hacia afuera del cuerpo en algunos casos, y vierten sus productos en cavidades internas o sobre superficies corporales. Pues los ejemplos son los aceites, pues hay personas que a veces tienen como la piel grasosita, también es generación de aceites por los poros que tenemos en la piel, el moco, la saliva, tenemos glándulas salivales que se van a encargar también de mojar el alimento que estamos ingiriendo, las lágrimas, en nuestros ojitos tenemos glándulas lagrimales que se van a encargar de mantener siempre humedecido y humectado al ojo. También la leche, tenemos glándulas mamarias, las mujeres, o en el caso de los animales, las hembras, en el caso de los mamíferos, las hembritas, y se da la producción de leche a partir de la producción de la prolactina, que va a ser segregada por las glándulas endocrinas. Y finalmente, los jugos gástricos, que también son producidos por glándulas internas en el estómago y que son de vital importancia para la degradación de los alimentos que llegan al estómago. Entonces aquí tenemos una glándula exocrina, tenemos el pequeño poro que está constituido de este epitelio glandular. Aquí tenemos, nos dice células epiteliales glandulares, aquí está una por una, y son ellas las encargadas de secretar estas sustancias y eliminarlas finalmente. Puede ser fuera del organismo, como es en el caso de las células, de las glándulas tanto sudoríparas, glándulas, podríamos decirles que también las mamarias, se encarga de excretarla, pero también sucede en el caso de las glándulas estomacales, que da la segregación de jugos gástricos. Entonces, si esto fuera una glándula gástrica, entonces podríamos darnos cuenta que lo que está eliminando son jugos gástricos dentro del estómago. Finalmente tenemos las glándulas endocrinas, que pues ellas carecen de conductos, no son muy diferentes, aquí las podemos ver, y vierten sus productos directamente al líquido intracelular, que luego es transportado hacia el torrente sanguíneo, y lo que transporta el torrente sanguíneo van a ser las hormonas. Entonces tenemos la glándula endocrina, que da la generación de hormonas. Esas hormonas son secretadas a pequeños capilares y vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos, junto con el torrente sanguíneo o la sangre, se va a encargar de transportar esas hormonas hacia las glándulas que las necesitan, ¿no? Como en el caso de las mujeres, en los ovarios, va a transportar la progesterona y los estrógenos, y como en el caso de los varones, va a transportar testosterona y andrógenos. Hasta aquí va la presentación del día de hoy. Vamos a continuar próximamente con los siguientes temas.
Muchas gracias.